Buenas noches. Pasen, pasen, que afuera el viento baja frío del volcán y aquí adentro por lo menos hay compañía. Soy Melchor, aunque en esta ciudad me conocen por otro nombre. A mí me dicen el Sereno. El que caminaba las calles de noche con su farol, cantando la hora para que ustedes durmieran tranquilos. Todavía camino. Ya no canto, eso sí. Hay noches en las que es mejor no hacer ruido. ¿Conocen la Recoleta? Hay que cruzar el río Chili para llegar, por el puente, hacia el lado de Yanaguara. Es un convento de franciscanos, viejo, de sillar, con sus claustros callados y una torre que se ve desde la otra orilla. Adentro tiene una biblioteca antigua, de esas de estantes de madera hasta el techo, con miles de libros que nadie ha tocado en 100 años. Yo entré una sola vez, hace muchísimo, a llevar un recado. Recuerdo el olor a papel viejo y a vela. Y recuerdo que el fraile que me atendió hablaba bajito, casi sin voz, y me dijo una cosa que nunca olvidé: aquí no se lee en voz alta. Nunca. Yo era joven y no pregunté por qué. Menos mal. Esta noche les traigo la historia de un muchacho que sí preguntó. Un estudiante. De esos que creen que todo lo viejo es inofensivo porque tiene polvo encima. Consiguió quedarse una noche entera en esa biblioteca, solito, con su linterna y sus cuadernos. Y encontró un libro que llevaba siglos esperando una voz. Escuchen. Y si les da por leer algo en voz alta esta noche, que no sea esto. Renato Segarra tenía 24 años y una tesis atrasada sobre las crónicas coloniales de Arequipa. Llevaba 2 semanas yendo a la biblioteca del convento de la Recoleta, cruzando el puente sobre el Chili cada mañana con su mochila y su cuaderno. El convento quedaba al otro lado del río, en la Antiquilla, y desde la vereda se veía la torre clara contra el cielo azul de la ciudad. La biblioteca ocupaba una sala larga del segundo piso, con estantes de madera oscura del piso al techo y una escalera con ruedas para alcanzar los tomos de arriba. Olía a papel viejo, a cuero y a cera. El encargado era un hombre mayor, don Fermín, que abría a las 9, cerraba a la 1 y no dejaba tocar nada sin guantes. A la 1 cerramos, joven. Aquí las horas son las horas. Don Fermín, es que con 4 horas no me alcanza. Mi asesor me pide el capítulo para el lunes. ¿No hay forma de quedarme un poco más? Aunque sea hasta la noche. Yo no toco nada sin guantes, usted ya me conoce. Don Fermín lo miró un rato largo, sin contestar. Luego miró hacia el fondo de la sala, hacia los estantes del final, donde la luz de las ventanas ya no llegaba. De noche aquí no se queda nadie. Ni los padres se quedan. La biblioteca se cierra con llave y se abre con sol. Así ha sido siempre. ¿Y eso por qué? ¿Por seguridad? Por costumbre. Y las costumbres de los conventos no se preguntan, joven. Se respetan. Renato no insistió. Pero esa tarde, a la 1:10, cuando don Fermín bajó a devolver unas llaves, Renato tomó una decisión estúpida con la facilidad con que se toman las decisiones estúpidas. Se metió en el hueco entre el último estante y la pared, detrás de una pila de cajas con documentos, y se quedó quieto. Una noche no más. Copio lo que me falta, duermo un rato en el suelo y mañana salgo apenas sabrán. Nadie se va a enterar. Escuchó los pasos de don Fermín recorriendo la sala. Escuchó cómo cerraba las contraventanas de madera, una por una, y la biblioteca se iba quedando a oscuras. Escuchó la puerta grande cerrarse y la llave dar 2 vueltas. Después, los pasos alejándose por el claustro. Después, nada. Renato esperó 1 hora entera antes de salir de su escondite. Prendió su linterna y el haz de luz cruzó la sala larga, levantando polvo dorado.
Afuera ya era de noche. Por las rendijas de las contraventanas no entraba luz, solo el ruido lejano del río, esa agua fría que corre sonando a lluvia sin lluvia. Trabajó bien las primeras horas. Copió documentos, tomó fotos, llenó medio cuaderno. El frío fue bajando de a pocos, como baja siempre en Arequipa cuando se hace tarde, un frío seco que se mete por el cuello. A eso de las 11 se levantó a estirar las piernas y caminó hasta el fondo de la sala, alumbrando los estantes que nunca había revisado. Fue ahí que lo vio. En el último estante, abajo de todo, había una reja de fierro, como una puertita de jaula, cerrada con un candado antiguo. Y detrás de la reja, un solo libro. Grande, grueso, forrado en cuero oscuro, sin título en el lomo. Tenía una cadena cruzada por encima, de esas con que antes se encadenaban los libros a los atriles, y la cadena estaba clavada a la madera del estante. Un libro encadenado. Estos existen de verdad. ¿Por qué nadie lo tiene catalogado? No está en ninguna ficha. Se agachó y alumbró entre los barrotes. En la tapa del libro había algo escrito a mano, en tinta desteñida, y Renato tuvo que pegar la cara a la reja para leer. No era un título. Era una advertencia, en un castellano antiguo: no se lea. Ni en voz baja ni en voz alta. Ni solo ni acompañado. Renato sonrió en la oscuridad. Para un tesista de historia, aquello era un tesoro. Sacó el celular y tomó una foto. El flash iluminó la sala entera durante un instante. Y en ese instante, en el fondo del pasillo de estantes, la luz del flash mostró una figura parada. Un hombre de hábito marrón, con capucha, con las manos metidas en las mangas. Renato soltó un grito corto y alumbró con la linterna hacia el pasillo. No había nadie. Solo los estantes, el polvo y la oscuridad de siempre. Revisó la foto en el celular con las manos temblando. En la pantalla, la figura estaba ahí, nítida. Y no estaba sola, detrás de ella, más lejos, se veían otras. 4, 5, 6 hábitos marrones, parados entre los estantes, todos mirando hacia la cámara. No puede ser. La sala está vacía. Yo la estoy viendo vacía. Entonces sintió el frío. No el frío seco de la noche arequipeña, sino otro, húmedo y quieto, como el aire de un nicho. Y con el frío llegó el olor, cera de vela apagada. Y con el olor, el sonido. Sandalias. Muchas sandalias arrastrándose despacio sobre el piso de madera, viniendo desde todos los pasillos a la vez. Renato retrocedió hasta pegar la espalda contra la reja del libro encadenado. La linterna se le apagó en la mano, así, sin más, y la sala quedó negra. Y en lo negro, alrededor de él, empezaron a encenderse llamitas, velas. Velas sostenidas por manos grises, secas, que salían de mangas marrones. Los frailes estaban en círculo, rodeándolo. Renato les vio las caras bajo las capuchas y deseó no habérselas visto, piel pegada al hueso, ojos hundidos y abiertos, labios cosidos por el tiempo a las encías. El más viejo de todos dio un paso al frente. Cuando habló, la voz no le salió de la boca. Salió de todas partes, del piso, de los libros, de las paredes de sillar. Lo abriste con los ojos. Ahora ábrelo con la voz. Yo no he tocado nada, padre. Estaba mirando nomás. Ya me voy, se lo juro, me voy ahorita y no vuelvo más. Léelo, léelo, tiene que ser un vivo, léelo. Renato escuchó el candado de la reja caer al suelo, solo, con un golpe de fierro. Escuchó la cadena destrenzarse de la madera, eslabón por eslabón. Y sintió en las pantorrillas el peso del libro, que se deslizaba fuera del estante y se apoyaba contra él como un animal manso. Nosotros lo empezamos hace 300 años. Palabra por palabra, una página por noche, como manda. Pero el libro es más largo que una vida,
y las nuestras se acabaron leyendo. Un muerto no puede decirlo. La palabra dicha por un muerto no abre nada. Hace 3 siglos esperamos una voz viva que lo termine. ¿Qué termine qué? ¿Qué cosa es este libro? El fraile no contestó. Ninguno contestó. Solo levantaron las velas, todos al mismo tiempo, y el círculo se cerró un paso más. Léelo, ya falta poco, tampoco, léelo. Renato pensó en correr. Miró por encima de los hábitos hacia donde estaba la puerta y vio que ya no estaba, donde antes había una puerta, ahora había estante, libros y muro. La biblioteca se había cerrado sobre sí misma como se cierra un libro. No había ventanas. No había afuera. Empieza donde está la cinta. Y no te detengas entre página y página. Lo que despierta con la palabra no soporta el silencio. El libro se abrió solo sobre el atril que 2 frailes acercaron sin tocarlo. Renato, llorando bajito, con las piernas dormidas de miedo, miró la página marcada por una cinta morada. La letra era manuscrita, apretada, y aunque parecía castellano antiguo, las palabras no eran de ningún idioma que él conociera. Sin embargo, al mirarlas, supo pronunciarlas. Esa fue la parte que más miedo le dio, que su boca ya sabía. No leas. No leas. Si lees, algo pasa. Pero si no leo, estos me llevan. Dios mío, que sea corto lo que falta. Que sea corto. Empezó a leer en voz alta. Con la primera línea, todas las velas se estiraron hacia arriba, como llamas de soplete, y el frío se hizo más hondo. Con la primera página, se escuchó, debajo del piso de madera, un golpe. Uno solo, lento, enorme, como si algo del tamaño del convento se hubiera dado vuelta en su cama. Renato pasó la hoja y siguió, porque los frailes se habían puesto a rezar bajito en latín alrededor de él, y ese rezo era peor que cualquier amenaza. Con la segunda página, las paredes empezaron a respirar. No había otra forma de decirlo, el sillar se hinchaba y se hundía, despacio, al ritmo de la lectura. Con la tercera, Renato escuchó su propia voz desdoblarse, como si alguien leyera con él, medio segundo atrás, en un tono más grave. Con la cuarta, sintió que las palabras le raspaban la garganta al salir, que pesaban, que cada una le dejaba la boca más seca y las manos más frías. Quiso parar. Levantó los ojos del libro un segundo, solo un segundo, y en ese hueco de silencio el golpe de abajo sonó otra vez, pero ya no debajo del piso, debajo de la página. Los frailes dejaron de rezar. No te detengas. Ya te olió la voz. Renato leyó. Leyó la quinta página y la sexta con lágrimas cayéndole sobre la tinta, y la tinta se veía las lágrimas sin borrarse. Notó que su voz ya no sonaba su voz, sonaba más vieja, más gastada, como la de un hombre que lleva mucho tiempo hablando solo. Notó que las manos, sujetando el atril, se le veían distintas a la luz de las velas. Más flacas. Más grises. Me está leyendo a mí. El libro me está leyendo a mí. Cada página que digo es mía. Me está gastando la vida por la boca. Entendió tarde, como entienden todos los de estas historias. Los frailes no habían muerto leyendo el libro. Habían muerto de leerlo. Página por página, voz por voz, cada uno había puesto sus años sobre ese atril hasta quedar seco, y el que seguía tomaba la cinta morada donde el anterior había caído. 300 años de hombres prestándole la voz a algo que estaba debajo de las palabras, empujando para salir. Quedaba una página. Renato lo supo por el peso del lado derecho del libro, una sola hoja. Los frailes se arrodillaron todos a la vez, con un crujido de huesos secos, y bajaron las capuchas hasta taparse las caras. La última, 3 siglos, dila, dila y descansamos, dila. Renato pasó la hoja. La última página tenía una sola línea escrita. Y estaba en castellano claro,
sin idioma raro, sin letra antigua. Renato la leyó primero con los ojos, y el cuerpo entero le pidió no decirla. La línea decía: Renato Segarra abre la puerta y ocupa su lugar. Cerró la boca. Apretó los labios hasta hacerse daño. Y no sirvió de nada, porque su voz, esa voz vieja y gastada que ya no era suya, siguió sola, sin permiso, desde algún lugar detrás de sus dientes. Renato se escuchó a sí mismo decir la línea completa, palabra por palabra, con la claridad con que se canta la hora en la noche. Las velas se apagaron todas juntas. El golpe de abajo sonó por tercera vez, pero ahora fue una puerta enorme abriéndose debajo del convento, debajo del río, debajo de la ciudad. Los frailes se deshicieron en el aire con un suspiro largo, agradecido, y sus hábitos cayeron al piso vacíos, como ropa colgada que se suelta. Y algo subió por dentro de la oscuridad hacia la sala, despacio, sin apuro, oliendo la voz que lo había llamado. La biblioteca quedó en silencio. Don Fermín abrió a las 9 de la mañana, como siempre. Encontró las contraventanas cerradas, las fichas en orden y la sala vacía. En la mesa había un cuaderno con apuntes a medio terminar y una mochila que nadie reclamó. Al fondo, detrás de la reja con su candado puesto, el libro encadenado estaba en su sitio, quieto, con la cinta morada asomando por el canto. La cinta ya no marcaba la última página. Marcaba la primera. Y desde esa semana, los padres del convento no dejan entrar a nadie después de la 1, ni con permiso, ni con carta, ni con ruegos. Porque los vecinos de la Antiquilla, los que viven pegados al muro del convento, cuentan que algunas noches, cuando el río suena bajito, de la ventana de la biblioteca sale una voz. Una voz joven y ronca a la vez, que lee en voz alta, sin parar, página tras página, un libro que es más largo que una vida. Ay, Renato, muchachito estudioso. Permítanme reírme, que a los viejos la risa nos abriga. ¿Para qué te escondes a pasar la noche donde ni los frailes vivos se quedan a dormir? Te lo dijo el señor Fermín clarito, aquí se abre con sol y se cierra con llave, así ha sido siempre. Pero no, el caballero tenía tesis. El caballero quería su capítulo para el lunes. Pues ya tienes lectura para rato, hijito. 300 años de tarea, y sin recreo, porque lo que despertaste no soporta el silencio. Su asesor todavía pregunta por él en la universidad, dice. Que dejó la mochila, que dejó el cuaderno, que qué raro. Nadie mira la reja del fondo. Nadie escucha de noche. Mejor para ellos. En fin. El sereno se despide por hoy. Váyanse a dormir, y si antes de apagar la luz les da por leer un ratito, fíjense bien qué libro agarran. Fíjense si tiene título. Fíjense si alguien lo encadenó, porque las cosas no se encadenan por gusto. Y sobre todo, mis queridos, lean bajito. Hay palabras que, dichas en voz alta, escuchan de vuelta. Que descansen. Si pueden. Antes de cerrar el libro, patrocinado por JCE, LiveCut, aplicación Android. Corten sus videos ahí, y lean bajito, que algunas palabras se ofenden.